creo que ya estamos listos para comenzar nuestra sesión hoy. Y estamos... ¿Cómo estás, Antonio? ¿Bien? Mari, Buen día, doctor. Muy bien. qué bueno, me da mucho gusto. Eh, entonces, estamos planteando ayer que el pragmatismo es la principal filosofía y teoría del conocimiento, bueno, con aplicaciones al conocimiento científico que han producido los Estados Unidos. Y hoy lo produjeron estos tres filósofos científicos con una marcada influencia de la psicología experimental, o sea, de observar las conductas, ¿no? Las conductas reales, qué es lo que realmente hacemos, no lo que pensamos, sino lo que hacemos. Y eso lo trasladaron a diferentes ámbitos, a la educación y al derecho, entre otros. Y esos tres filósofos son Charles Sanders Peirce, un tipo muy extraño, que murió de cáncer y, en la pobreza. Un tipo que vale la pena estudiar en su perfil, porque además era un tipo que sufría del síndrome maníaco depresivo, ¿no? Entonces pasaba por temporadas absolutamente aislado y era un tipo muy intenso que además irrumpía en las fiestas o en las reuniones y solía decir cosas incorrectas. Era un tipo mal portado, política y socialmente incorrecto, vamos, ¿no? Entonces, en algún momento de su vida, Charles Sanders Peirce se agregó el nombre de Santiago, Charles Sanders Santiago Peirce. Escribió, bueno, muy profusamente. Su obra fue recolectada por sus amigos, por su segunda esposa, y se empezó a publicar hasta casi un siglo después. O sea, eh, la parte más amplia de su obra, hasta los años 1950, 60. Un tipo particularmente extraño y al mismo tiempo interesante. Entonces se le considera uno de los principales creadores de la semiótica, ¿no? Y no debe confundirse el pragmatismo con, pues, con el interés, ¿no?, de hacer las cosas de manera pragmática, como decir práctica por interés. Vamos a decir que sí, pero con un sentido más profundo, que es sobre todo una actitud frente al conocimiento. Y esa actitud frente al conocimiento es que nos importe el qué, pero nos importe igualmente o más el cómo y el para qué. Cómo pensamos, cómo hacemos las cosas, cómo construimos el derecho, ¿verdad? Cómo resolvemos los problemas sociales, jurídicos, y la otra pregunta es ¿para qué? ¿No? Entonces, no tanto el por qué, sino o el qué incluso, que por supuesto es importante, pero el cómo y el para qué.
Entonces, estos personajes, Pierce, Dewey y James, eh, se, se enfocaron en esos aspectos, ¿verdad? Y eh, eh, incorporaron, por ejemplo, la estadística, ¿no? A la filosofía y a la ciencia. Y dijeron, no, no, no es suficiente con hacer especulaciones, teorías, hay que ver con qué frecuencia pasan ciertos fenómenos y cuáles son sus consecuencias. Y eh, si creemos que algo va a pasar es porque hay una frecuencia en la que ha venido ocurriendo determinados fenómenos que provocan el hecho y luego hay que documentar la consecuencia o las consecuencias. Bien, entonces es muy importante. Pierce y decenas de libros, de obras que están, eh, digamos, coleccionadas en eh, toda una serie de publicaciones con sus obras completas, ¿no? Bien, entonces eso hay que tenerlo presente. Y también, pues hubo un gran divulgador del pragmatismo que fue William James. William James tenía mucha sensibilidad para la psicología y William James además era un tipo contrario a Charles Sanders Peirce. William James era exuberante, era lo que podemos decir elocuente. Y él sí fue a Europa a divulgar el pragmatismo em, y dio muchísimas conferencias. Digamos que Peirce consideró, lo convencieron algunos amigos de que James le había robado la idea y el concepto de pragmatismo. Y entonces Peirce en algún momento, ya grande, eh, le agregó al pragmatismo para distinguirlo de lo que estaba divulgando William James. Pragmaticismo, pragmaticismo, ¿no? Pragma quiere decir acción, o sea, su raíz latina es acción. Entonces, como al mismo tiempo en esa época en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, se estaba avanzando la investigación científica sobre los seres vivos y sobre la evolución de las especies, ¿no? Entonces ellos también colocaron esos descubrimientos en su filosofía y en su teoría pragmática, ¿no? En el sentido de que, pues los seres humanos, ayer estaba yo viendo un libro de anatomía del cuerpo humano, ¿no? Ilustrado, pues es un hecho que la ciencia tiene determinado, pues nuestros tres capas cerebrales, ¿no? No solo que en el hemisferio izquierdo del cerebro tenemos las funciones naturales que realiza el cerebro ligadas con la racionalidad, sino que del lado derecho tenemos del cerebro, en el hemisferio derecho, todas las funciones ligadas a las emociones, ¿no? Para algunos somos como unas computadoras que caminan, ¿no? Y que tienen sistema nervioso. Y, y para otros somos como unos reptiles evolucionados. Entonces, porque la anatomía del cuerpo humano revela que tenemos parte de lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿no? Y luego sobre ese tenemos otros dos capas cerebrales que nos hacen emocionales y luego racionales. El cerebro reptiliano es en la evolución producto de nuestras primeras etapas de
de defensa en contra del medio ambiente y de otros animales. Por eso cuando vemos venir a un león o cuando vemos venir a un tigre, pues nos asustamos, porque nuestra primera reacción natural es asustarnos. ¿Y por qué? Porque en su momento luchamos contra los leones y nos comían, ¿no? Hace 200,000 años que el Homo sapiens terminó de liquidar y de mezclarse y de evolucionar respecto de otros homínidos, ¿no? Y hay evidencia por todo el planeta de que eso ocurrió. Y que además, en algunos otros cientos o miles de años, no muchos, pero hace 200,000 años, fuimos y liquidamos a los que nos liquidaban a nosotros, o sea, animales más grandes. Entonces, claro, cuando vemos venir a un Doberman, a un perro así, pues, o sea, ¿no? Porque el cerebro reptiliano genera esa alerta. Bueno, eso es lo que dice el libro de anatomía, ellos no crean que yo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con el pragmatismo? Mucho, porque los pragmatistas que fueron sincrónicos, contemporáneos de los primeros avances científicos, el trabajo en el laboratorio y la psicología experimental para ver cómo reaccionan los animales y cómo reaccionamos nosotros, que pues para algunos somos un tipo de animal, ¿no? Entonces, mamíferos, ¿no? Reptilianos, pero por fortuna también racionales. Entonces, la idea aquí es ser más racional, pero no perder de vista que también somos reptilianos, que podemos reaccionar, o sea, si nos pica mucho la cresta, reaccionamos, o ante un estímulo del ambiente agresivo y todo, reaccionamos. Entonces, los pragmatistas incorporaron esas observaciones a sus teorías y dijeron, pues la ley puede estar muy bien diseñada, pero estos sujetos, entes biológicos, culturales que somos, pues no porque publiquen la ley en el diario oficial de la Federación la van a obedecer, ¿no? Ni la conocen. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacen? ¿Qué es lo que realmente hacen y por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo? ¿No? Y entonces esas preguntas pues encontraron respuesta en la obra eh, que ya hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, trabajo sobre lógica, trabajo sobre filosofía, sobre semiótica, eh, etcétera. Entonces, bien, dicho eso, pues eh, para no alejarnos mucho, tampoco este es el marco más general, digamos, términos generales, se les recomiendo mucho leer a estos tres personajes, ¿no? Sus obras. William James lo divulga de una manera muy accesible. ¿Qué es el pragmatismo? Una nueva forma de pensar para sobre viejos problemas, ¿no? Em, una vieja forma de pensar con un nuevo nombre para viejos problemas y así, ¿no? Porque, pues es lógico. Si nosotros confiamos en que lo que dicen el código, la constitución se va a cumplir automáticamente, pues ya sabemos que es un error. O sea, lo que tenemos que ver es qué pasa realmente en la práctica. Y como hicieron esos personajes, la estadística, la observación empírica, la evaluación, el ensayo y error, el tomar nota, el ver realmente cómo se comportan los partidos, el presidente, ¿no? El tribunal, el INE, qué es lo que dicen, pero sobre todo qué es lo que hacen. Entonces, y sus consecuencias. Y el conjunto de las consecuencias, como dijo Peirce, ¿no? De un concepto aplicado, eso es el conocimiento. El conocimiento es el saber el conjunto de las consecuencias de un concepto aplicado, ¿no?
No sirve de nada que diga en la Constitución que las elecciones serán libres, auténticas y periódicas si no estamos dispuestos a practicarlas, si nada más a contemplar y a pensar especulativamente, a creer que son libres, auténticas o periódicas, o que no tengamos un instrumento para medir de qué manera calificar que fueron libres, auténticas y periódicas. Y por eso se ha inventado lo que el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, divulga ahora de una manera muy cuidadosa, que es la integridad electoral. Porque el concepto de integridad electoral es aquel que permite pragmáticamente o pragmatistamente poner indicadores para medir que las elecciones fueron libres, auténticas y periódicas. Y se han desarrollado centenas de indicadores. Desde cómo se seleccionaron y nombraron a los consejeros, a los magistrados, ¿no? Al fiscal, hasta qué tan democráticos son los partidos políticos, qué hicieron los partidos, o sea, medir cuántas impugnaciones presentaron, cuántos acuerdos se dictaron, cuántas sentencias, en qué sentido, ¿no? Cuántos problemas de criminalización de la política se presentaron, cuántos expedientes se judicializaron. Toda esa investigación cuantitativa de carácter empírico sirve para medir y evaluar la calidad de la democracia electoral, por ejemplo. Entonces, la actitud pragmatista es esa, ¿no? No es hacer un estudio sobre la ley en los libros o en la Constitución, sino que sirvan esos elementos que están en la ley, en la Constitución, para ver qué realmente pasa en los hechos. Y para las sentencias, la actitud pragmatista es muy parecida. La función de juzgar supone que la ley es un insumo para resolver el conflicto, no que nos enganchemos por dentro del sistema jurídico para estar más pendiente de las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Y de eh, eh, la sistematización de las normas jurídicas y de su jerarquía, sino más bien del mensaje que el legislador le imprimió a las normas. Ni siquiera la letra de la ley. No. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el objetivo? Para que nosotros, al recibir el expediente y ver el asunto, podamos hacer una investigación integral sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, sobre los hechos convertidos en medios de prueba o transportados al expediente en medios de prueba, pero no quedarnos ahí, sino investigar qué es lo que pasó y si hay límites en el marco jurídico, encontrar las interpretaciones o practicar las interpretaciones que nos permitan resolver el asunto de una manera lo más completa e integral posible. Ese es el sentido pragmatista, recogido años después por Ronald Dworkin, ¿no? Claro, para decir, el juez tiene que convertirse en un juez Hércules y si no hay una norma expresa que prevea la solución del problema que se está presentando en el expediente al juez, el juez debe de tener la capacidad de pensar fuera de esa caja y ver qué elementos le proporciona el marco jurídico para que combinándolo con conocimiento experto, pruebas periciales, testimoniales, ¿no? Reportes técnicos, poder realmente entender qué fue lo que pasó y cuál es la solución al problema. Porque si no lo hace, sobre todo el juez constitucional, entonces no está cumpliendo con su misión. Ese es el sentido pragmatista de la justicia.
No es quedarse a la letra de la ley o hacer unas interpretaciones sistemáticas, no, es penetrar más bien en la interpretación funcional. Y la interpretación funcional supone el que todas las demás, gramatical, sistemática, teleológica, a contrario sensu, ¿no? Psicológica, ah, podamos realmente entender qué es lo que está en juego y cuáles serían las consecuencias de tomar una decisión, A, B o C. ¿No? El juez debería, el secretario de estudio de cuenta debería, el dictaminador debería tener la capacidad, la habilidad de decir y decirlo en la sentencia. Este es el punto que no hacemos. En eso consiste la justificación, que es más que la motivación. La justificación, que es decir, si yo tomo la decisión A, las consecuencias podrían ser A y B. Si tomo la decisión B, la consecuencia sería X e Y. Si tomo la decisión C, la consecuencia podría ser tal. La decisión A está apoyada en suficiente, en evidencias que están en el expediente, que combinadas con la norma A, la norma B, me conduciría a pensar que no tiene suficiente sustento, ¿verdad? No hay suficiencia probatoria. Si tomo la decisión B, tengo elementos, pero la consecuencia sería muy negativa. Y la decisión C es la que podría equilibrar más entre una coherencia normativa y eficacia práctica de la decisión, por ejemplo. Sí, me explico, ¿no? O sea, así deberían de decir las sentencias. Y pues no lo digo yo, ¿eh? Les recomiendo el libro que se va a presentar el lunes en la Suprema Corte de Justicia de México de Jordi Ferrer Beltrán, que se llama Prueba sin convicción. Prueba sin convicción. ¿Por qué sin convicción? Porque hay dos enfoques para abordar la valoración de las pruebas, que en nuestro día es crucial. Muchos de los problemas de la guerra en Ucrania, a, las noticias de hoy en la mañana o la mañanera del presidente requieren prueba. Prueba. ¿Dónde están las pruebas? ¿Y cómo las valoramos? Entonces, la postura, la tesis de la valoración racional de la prueba es contraria a la tesis de la valoración intuitiva de la prueba, ¿no? Subjetivista. Me late que, creo que, siento que por ahí va. No, no, como siento que por ahí va. O sea, como me late. No, 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 no. O sea, ¿cuáles son las pruebas que están en el expediente? Entonces, la actitud racional, esa actitud racional tiene que estar basada en un método científico. Eso es lo que dicen los pragmatistas. Y ese método científico tiene criterios, se llama normatividad epistémica, técnicamente. La normatividad epistémica no es jurídica. Los códigos procesales no dicen cómo hacer esa operación a la que me referí hace un momento y que en las sentencias deberían estar explícitas. No tomé la decisión A por estas razones. No tomé la decisión B por estas razones. Tomé la decisión C porque estimé que conforme a lo que obra en el expediente A, B, C, D, F, G, H, I, en las normas jurídicas, las consecuencias, etcétera, esa era la más adecuada. Eso es, ¿no? Eso sí. Entonces dice Jordi Ferrer Beltrán en Pruebas sin Convicción, último capítulo, lo estamos leyendo en los posgrados, los doctorados, etcétera. Se va a presentar el lunes. Pruebas sin convicción. No importa quién sea, si es una mujer, si es un hombre, una persona de un sexo o un género no binario, quien sea, que se le presten el expediente
tendría que llegar a la misma conclusión, o por lo menos sí, entender perfectamente cuáles fueron las razones de la decisión, y la justificación debería estar completa, ¿no? ¿Por qué? Porque estaría explícito el método y la operación cognitiva enunciada con claridad de qué fue lo que se resolvió, por qué y para qué, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues por este camino, si nos detenemos y ponemos a pensar, este, sí decía yo que la normatividad epistémica, otra vez, no es la normatividad jurídica necesariamente, sino que es el método para hacer estas operaciones. Bueno, bien, entonces me detengo aquí para regresar a nuestro humilde texto, este, y, y ver, ¿no? Es decir, este artículo que quedamos que Antonio nos iba a ayudar en una parte y también otras compañeras nos van a ayudar. Entonces, adelante, estimado Antonio Ortiz, ¿qué es lo que has podido identificar, que nos compartas que sea relevante de la lectura? Hola, hola doctor, gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. El del artículo, leí y hice un pequeño resumen del punto número 2, la filosofía del derecho en la obra de John Dewey, y una breve conclusión al final. Nos dice este artículo en esta parte que hay dos artículos que John Dewey dedica a tratar cuestiones típicamente consideradas como parte de una filosofía. En ambos se aprecia el empirismo y el rechazo a los dualismos que subyacen en toda su obra. En el El, primero, el empirismo, el empirismo y el rechazo de los dualismos. así es. El principal dualismo es separar cuerpo y mente. Ok. Okay. Sí, el principal dualismo para los pragmatistas es separar cuerpo y mente. Ellos dicen, no, Ajá. no se piensa solo con la cabeza, ¿eh? Se piensa con todo el cuerpo. O sea, somos entes biológico-culturales. Eso es importante. Perdón, pero sí es importante. Y la otra es la experiencia y la razón, lógicamente. No las separemos, son juntas, van juntas. Muy bien, ahora sí, perdón. Gracias, doctor. Bien, en el primero de estos artículos, el Logic, Method and Law, es una breve exposición de una teoría de la interpretación jurídica. Hace notar la imposibilidad de que el tradicional método de la subsunción jurídica sirva como método para la aplicación de las normas jurídicas. Realiza un análisis de la forma en que se lleva a cabo el razonamiento jurídico, y este análisis puede ser una propuesta del método pragmatista de interpretación jurídica. De acuerdo con Dewey, el silogismo jurídico solo es una manera elegante de presentar una solución de un problema una vez que esta solución ha sido hallada. Para él, la solución de los problemas jurídicos y de los morales requiere de un proceso en el que conforme se avanza en el conocimiento de los hechos, se avanza también en la determinación de las normas que habrán de ser aplicadas. Solo hasta que se tiene una respuesta al problema jurídico es que se está en condiciones de expresar la solución. En el siguiente artículo llamado My Philosophy of Law, publicado en 1947, Dewey se ocupa de uno de los problemas clásicos de la filosofía del derecho, es decir, el debate entre el ius naturalismo y el ius positivismo. Dewey establece que el derecho es un fenómeno social en el sentido de que las normas jurídicas surgen de la vida social y no vienen de ningún universo normativo ideal. El derecho no puede ser concebido de una forma reduccionista. Tiene más significado ocupándose de las situaciones en las que surge y se aplica el derecho, que de la posibilidad de reducir todas estas situaciones a una sola fórmula definicional. Dewey acepta una noción por entero empírica del jurídico, con lo cual se desliga de cualquier consideración ius naturalista, es decir, de las normas ideales que surgen de la naturaleza humana ideal. Para Dewey es esencial un parámetro para valorar la legitimidad de las normas de derecho que rigen la vida social. Se desliga también del ius positivismo que postula como legítimas a las normas jurídicas solo por haber sido creadas a través de procedimientos legales correspondientes. Desde el pragmatismo de John Dewey, una de las funciones principales de la filosofía del derecho es indagar en relación a los estándares
bajo los cuales podemos tener a las normas jurídicas como legítimas. Estos parámetros deben de tener un referente empírico y no a partir de fundamentos ideales. Para Dewey, la filosofía del derecho es una crítica permanente de los sistemas jurídicos y no debe admitir como absolutos e incontrovertibles ciertos principios últimos. Nos remite a la teoría de la valoración, conforme a la cual, en cualquier situación en la que deban tomarse decisiones, adecuado es hacerlo teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada caso. Dewey considera que el mejor parámetro para valorar normas jurídicas es el conocimiento de las situaciones, de las circunstancias en las cuales se pretende aplicar la norma y los efectos que éstas generan en las mismas situaciones. En resumen, para mí, Dewey nos previene de las normas ideales o divinas, así como de las normas cuya validez proviene del procedimiento que les dio origen. Las normas adquieren validez en cada caso por la interpretación y elección pragmática de estas normas de acuerdo con las circunstancias particulares. No siempre se aplica la misma norma y no siempre tienen la misma interpretación. Y respecto, le comentaba hace unos minutos, doctor, me parece Sí, que es importante que valoremos las decisiones, los acuerdos que se toman en cada situación, dependiendo de las consecuencias o resultados. Eh, en Guanajuato ya van 2 procesos electorales en los que aplicamos normas que pretenden o interpretaciones que pretenden llevar a la paridad en la integración de los ayuntamientos o del Congreso del Estado. Sin embargo, a pesar de que cada vez hay más fuertes y más numerosas normas e interpretaciones para llevar a cabo esta paridad, por ejemplo, que en la postulación de las candidaturas hay un equilibrio entre hombres y mujeres, que la mitad de las listas de cada uno de los partidos estén encabezadas por mujeres, etcétera. Siempre al final de cuentas, hay mucho más hombres en las presidencias municipales. Entonces, creo que tenemos que hacer un análisis efectivo para que no solamente tengamos el deseo, la intención de que haya un equilibrio, sino que efectivamente las normas y las interpretaciones lleguen a una paridad de manera natural. Entonces, me parece que tendremos que tener ese pragmatismo a la hora de tomar decisiones en cada uno de nuestros puestos. Gracias, doctor. Espero haber sido claro. sí, sí, muchas gracias. Claro que sí. ¿Algún comentario, compañeras, compañeras? ¿Qué 3 puntos que te hayan quedado en mente, eh, Antonio, de esta sección de la filosofía jurídica o teoría jurídica, si ustedes quieren, de John Dewey? O sea, me llamó la atención uno, el derecho no es solo, ni mucho menos, la norma legislada o que esté en los libros, ¿verdad? El derecho es un conjunto de fenómenos que van mucho más allá de la norma en los libros o en los códigos y que tenemos que captar cuál es realmente el derecho, porque el derecho, digamos, traduce una condición de justicia. Para eso fueron hechas las normas y puestas en los libros, en ocasiones muy deficientemente, para poder, digamos, arreglar el conflicto social, la disputa por los recursos, ¿no? Y hay un punto muy importante que Charles Peirce, más que Dewey, enfatizó: el consenso social y político, sobre qué valores y sobre qué normas reina o prevalece un consenso mayoritario. Y sobre ese consenso mayoritario también hay que considerar, ese consenso mayoritario hay que considerar para tomar la decisión, tanto en la creación como en la interpretación y la aplicación de las normas. Por ejemplo,
En este momento en México, como bien lo dijo Antonio, hay un consenso mayoritario sobre la injusticia histórica, estructural, de que han sido objeto o en que han estado involucradas las mujeres. Pues vean nada más lo de Guanajuato, o vean nada más lo del país. O sea, es una cosa que no se puede creer. 10 mujeres desaparecidas por día y 7 asesinadas. O sea, esto es un problema casi humanitario, ¿no? Es un problema muy grave. Entonces, reina ese consenso que hacen las autoridades electorales del tribunal. Si el legislador dice, bueno, pues ahí está el principio de paridad de género, paridad para todos los cargos, 2019, en la Constitución, ahora ¿cómo lo aplicamos? Si hay alguna controversia, en última instancia, pues el Tribunal Constitucional deberá, entre otros elementos, considerar, tomar en cuenta cuál es el consenso mayoritario, porque resolver, dirían los pragmatistas, en contra del consenso mayoritario, sería resolver en contra de lo que se considera verdad. La verdad no existe. La verdad es el consenso mayoritario coyuntural. Esa es la verdad. Como agua para chocolate. Aquella película, cuando llega el revolucionario y se roba entre comillas, a la chica, a la hija más chica, ¿no? O a la, no a la mediana, ¿no? De ahí del rancho, en Chihuahua, y la sube al caballo y la mamá sale y le dice, pero estás loca, ¿cómo te vas a ir? Eso es un grave error, te arrepentirás toda la vida, ¿no? Esa no, tú crees que esa es la verdad, no, esa no es la verdad. La revolución no es la verdad. Y le dice, ¿cuál verdad? ¿La tuya o la mía? ¿No? Entonces, la verdad no existe. La verdad es un consenso mayoritario coyuntural. Dicen los pragmatistas radicales, así nos vamos, ¿eh? Mañana podemos cambiar de opinión en la corte o en el tribunal, ahí lo dice la lectura, sobre la misma norma jurídica, escrita, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los intereses en juego. Y dirían los principialistas, y dependiendo de los principios. Bueno, diríamos los garantistas también, dependiendo de los derechos que se pretendan proteger, ¿no? ¿Cuál es más importante en una determinada coyuntura, ¿no? Bueno, pues los pragmatistas advirtieron eso. Dijeron, no es suficiente el derecho en los libros. Hay que estar pendiente de cuál es la moralidad pública de la comunidad. En este momento, la moralidad pública de la comunidad en México, ¿sí? Reina un consenso mayoritario. Es hasta políticamente incorrecto decir lo contrario, ¿no? Que hay una injusticia histórica estructural padecida por las mujeres y hay que corregirla. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que la comunidad diga hasta ahí, el consenso llegue hasta ahí, ¿no? Porque si las mujeres montan sobre el mundo, lo cabalgan, tripulan y nos esclavizan, yo no sé si a los hombres y a todos los demás géneros, pues yo no sé si el consenso seguiría siendo el mismo, ¿no? O sea, depende de las circunstancias del consenso, porque eso también ha pasado en la historia.
Las amazonas gobernaron amplias regiones del mundo y también, digamos que subordinaron a todos los demás, ¿no? Y claro, en esta cultura, civilización heredada, ¿no? Desde Moisés hasta la fecha, pues los hombres no hemos jugado un papel preponderante, la sociedad patriarcal. Entonces, reina ese consenso. Pero, por ejemplo, si nos trasladáramos a la historia, hay libros escritos sobre eso, a Suecia, al norte de Europa o a los Estados Unidos, en algunas regiones en particular, o Canadá, en los países nórdicos con climas inhóspitos y escasos recursos, en Escocia, por ejemplo, o en Suecia, las mujeres adquirieron un estatus de igualdad real, no de manera natural, sino pragmatistamente interpretado, porque era indispensable. De otra manera, no habría sobrevivido esos grupos sociales. Las mujeres tuvieron que desarrollar una posición de igualdad en las armas, en la guerra. Eh, Vean las películas sobre el Imperio Romano. Las mujeres iban al frente en la guerra y llevaban a los niños. Y entre el hombre y la mujer, ¿por qué? Porque tenían que defender el hábitat. Los pragmatistas dicen precisamente que la vida y las decisiones y el derecho involucrado allí es un conjunto de transacciones sociales. Y esas transacciones sociales se van haciendo en el minuto a minuto y en el día a día, ¿verdad? Para poder sobrevivir primero y después para poder, pues, coexistir. Pues, por eso vemos a las suecas y decimos, ay, o sea, estas son mujeres muy liberadas, en posición de igualdad, ¿no? Bueno, ya estando ahí en Estocolmo y un poco sí hay una clara posición de las mujeres, ¿no? Que además está traducida en el derecho. Por ejemplo, yo sé que ustedes deben de haber tenido experiencias también. Yo vivía en Estados Unidos 2 años, estudié en la Universidad de Texas y yo tenía una niña pequeña y una esposa. Y entonces no nos alcanzaba el dinero de la beca y fuimos a la guardería. Y nos dijeron, mire, aquí las reglas son las siguientes para que las vaya usted entendiendo, ¿no? Esta es una cooperativa. Si usted cuida niños ajenos, entonces vamos a reducir la la cuota que tiene que pagar por su hija, porque otra persona le va a cuidar a su hija los días que usted no puede. ¿Cuál es el valor protegido? El tiempo, el tiempo. En Estados Unidos, el tiempo es oro. A nosotros nos sobra tiempo. Tenemos mucho ocio. Ocio en el mejor de los sentidos. Ocio en el sentido de que podemos dedicarnos a, pues, jugar billar o a leer un buen libro. Eso habría que ver qué tipo de ocio. El tiempo. ¿Cómo reglamentamos el tiempo? Entonces, pues cuide niños ajenos. O sea, cosa que para mí, que soy oaxaqueño, o sea, y oaxaqueño del istmo de Tehuantepec, o sea, donde mandan las mujeres, o sea, y donde dices, bueno, o sea, yo realmente me sufrí un impacto, o sea, ¿no? En mi estructura cultural, cuidando niños ajenos, o sea, yo no pensé nunca que haría yo eso, ¿no? Pero uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué está organizado así? Por el tiempo, porque claro, lo que vale el tiempo, porque si uno está estudiando con una beca, entonces tú le vas a tener, es un incentivo, primero porque te van a descontar
de la colegiatura, ¿sí? Del pago de la guardería, y número 2, porque tú necesitas tiempo que no le puedes dedicar a tu hija o hijo y que otros van a compensar dedicándoselo a ella. Ese es el pragmatismo en acción. O sea, ¿cómo organizas la institución? ¿Cómo organizas la institución jurídica de la guardería, de la escuela, del proceso electoral? El proceso electoral. Para que no se salgan de la licitud los actores políticos. ¿Cómo le hacemos ahora que viene la reforma electoral? ¿Cómo le hacemos para que no se diga que los consejeros o los magistrados no son independientes y no son imparciales? ¿Cómo le hacemos? A ver, una solución pragmatista en Canadá es suprimirle el derecho a votar a los magistrados y a los consejeros. Que no suspendan la sesión y vayan a votar. Porque si durante 5 años o durante 7 años tú vas a ser consejero o magistrado, deberías de vivir, y bien pagado además, para los estándares mexicanos. Ayer vi una nota impactante, se la recomiendo en La Jornada, David Ayala. O sea, la clase media en México es de aproximadamente 45% de los 127 millones. Eso es 45%, gana entre 40,000 y 130,000 pesos mensuales. Quienes ganan más de 130,000 pesos mensuales están ubicados en la clase alta. Y de esa clase alta hay 7 personas que son multimillonarios en miles de millones de dólares. Pero abajo de todos estos, los que ganan menos de 40,000 pesos mensuales son el 50%, 55%. No pregunten cuántos ganan un salario mínimo, que son 170 pesos multiplicado por 30 días. Entonces, ¿cuál es el juego del proceso electoral? El juego del proceso electoral podría ser el que de esos 55% tengamos en la bolsa al 30 o al 40. Ya es bastante. ¿Cómo? Pues con apoyos directos a su tarjeta de débito. Quien se deje sustraer eso, pierde la elección. Se lo dejó sustraer el PRI, se lo dejó sustraer el PAN. Vamos a ver si Morena se deja sustraer eso. No lo digo yo, ¿eh? Lo dijo Xóchitl Gálvez, la senadora, hace una semana en una entrevista en un programa de televisión. Dijo, no sé cómo los panistas y los priistas permitimos que eso sucediera. Pero ahora el que Morena suelte esa bolsa, los programas sociales y los subsidios directos va a estar bien difícil, porque la trabajan todos los días. Es probable que el partido no sea Morena, el partido del presidente está en la Secretaría de Bienestar. Entonces, dicen los pragmatistas, eso es lo que hay que ver, sino porque eso es lo que realmente pasa. Porque si nosotros vemos lo que dice la Constitución, la ley, nos la sabemos de memoria, pues qué bueno, pero no es así. Lo que pasa, está pasando es otra cosa. Esa otra cosa es lo que hay que investigar, documentar y regular. Porque si no, entonces, como dice Luis Carlos Ugalde, seguirá pasando y corriendo el dinero bajo la mesa y nosotros tenemos un sistema de financiamiento y fiscalización formal que conforme al racionalismo y al formalismo jurídico creemos que es perfecto. Así, es perfecto en el segmento documentable, ¿no? Y al que lo pescamos, pues le ponemos una multa. Y hasta eso, el incentivo para violar la ley es muy elevado porque la multa es pequeña. Y además no la pagamos, el candidato no es corresponsable. No es corresponsable. Las multas se deducen
de la administración mensual que se otorga por financiamiento ordinario a los partidos. Entonces, desde una perspectiva pragmatista, tenemos que aplicar, entre otras, el análisis económico del derecho. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuánto dinero está corriendo bajo la mesa? Luis Carlos Ugalde ha entrevistado a políticos, obviamente en ciego, ¿no? Sin decir los nombres, y le han confesado de que el tope de campaña es 6 veces, o sea, se rebasa 4 a 6 veces. O sea, si para el gobernador, no sé, vale $1,000,000, pues en realidad la campaña cuesta 50 millones, ¿no? O más, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo una campaña de gobernador realmente se decía valía 600 millones. ¿Quién tiene para pagar 600 millones? Y luego, ¿cómo recuperar la inversión? Bueno, los pragmatistas dicen, pues eso es lo que hay que investigar, porque eso es lo que realmente está pasando. Y si no podemos regular eso, entonces pues sigamos jugando a la formalidad, a las formalidades esenciales del procedimiento. Bueno, eso fue lo que hicieron, ¿eh? Estos personajes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y provocaron una revolución en la cultura social y jurídica de los Estados Unidos. Además, ustedes imagínense, Estados Unidos se quedó con la mitad del territorio de México en 1848, mientras Charles Pierce, John Dewey y el otro William James estaban en la prepa, ¿no? La primaria o en la prepa, y obviamente lo vieron y fueron conscientes en su madurez de que Estados Unidos, después de la guerra civil, la guerra de secesión, lo que el viento se llevó, con la película, lo que el viento se llevó, que ahí está reflejado, se iba a convertir en un imperio territorial, que ya lo era, y comercial, y una potencia económica, ¿no? Entonces, dijeron aquí el pragmatismo. Por eso engranó el pragmatismo, porque el pragmatismo inculca el valor de la maximización de las oportunidades, de la eficiencia de la toma de decisiones, de no andar perdiendo el tiempo. Entonces, y de valorar bien el escenario 1, el 2 o el 3, porque con eso podemos maximizar la decisión. Y por supuesto que el derecho tiene que estar fundamentado por la investigación empírica, porque si sabemos cómo se van a comportar las personas, sabemos más de psicología, más de antropología, más de la cultura, entonces haremos mejor las leyes. ¿Qué es a lo que estamos enfrentados para la reforma electoral? No quisiera que lo discutiéramos hoy. Yo espero que, como nos vamos a ver, creo que el viernes, ¿no? En un módulo que se llama Política y Pensamiento Crítico, allí les propongo que analicemos la reforma, las principales propuestas de reforma electoral, porque no es lo mismo la propuesta del presidente que la propuesta del Partido del Trabajo, ¿eh? Que es uno de sus aliados. Vamos a contrastar. Se las voy a enviar, de acuerdo, por si no las tienen, les voy a enviar la iniciativa del presidente, la del Partido del Trabajo, ¿no? Y la de Va por México, pero comprometámonos a que le echemos un ojo y la vamos viendo una por una. A ver, la reducción de los eliminación de los plurinominales, ¿cuál sería el impacto? Pensemos con pensamiento crítico, ¿no? Y yo diría pragmatistamente, ¿quién gana y quién pierde? Y realmente si como creemos que se comportan los actores políticos en México, servirá de algo. ¿Qué ganamos y qué perdemos? ¿Quién gana o quién pierde? Si fueran electos los consejeros y los magistrados.
afrontemos esa discusión racionalmente, pragmatistamente, a ver si se puede. Será interesante, por lo menos nos vamos a divertir. Bueno, ok, aquí me detengo y me regreso. A ver, por favor, Juan, discúlpame, Juan Adolfo, adelante, maestro. No, no, doctor, buen día a todas, a todos. No, lo que pasa es que estaba yo esperando a que concluyera y se me fue aquí el cursor, pero me voy a regresar a algo muy simple que me parece que da ejemplo al consenso social que ha estado hablando y del cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que el derecho debe surgir del consenso y que a veces cuando es impositivo, pues no logra cumplir su objetivo. Aquí en Morelia, donde cuando gusten son bienvenidos, hace como 12 años, como varias ciudades de México, pues había problemas de tránsito, carga vehicular y mal funcionamiento de semáforos y demás. Y llegó un gobierno con la idea de implementar lo que ocurre en otras ciudades, que es el 1 y 1. A mí me pareció algo que iba a ser complicado porque yo pensé que pues eso era parte ya de una cuestión social de aquellas ciudades que sí lo tienen, pues que era ya como práctica habitual de todo aquel que condujera, pues hacerlo de esa manera. Y realizaron una serie de campañas, primero en el centro histórico, convocaron a jóvenes de bachillerato, de universidad, a platicarles y a ponerse, o sea, no los policías, sino los jóvenes, a ponerse en las esquinas con los carteles 1 y 1 y a pedirle a los conductores, a las conductoras que fuera 1 y 1. Se dieron cuenta rápidamente que la gente empezaba a adoptarlo, pero que el transporte público era el que no lo adoptaba. Y hablaron con el transporte público y lo adoptaron, hasta se sumaron a la campaña. Bueno, exitosamente se logró implementar, no solo en el centro histórico, que fue al principio donde se dijo aquí hay que aplicarlo, llegaron a desactivar incluso algunos semáforos porque se veía que era mejor el 1 y 1 que el semáforo entorpecía la circulación y el 1 y 1 mantenía una circulación fluida, al grado de que se extendió y hoy en día si tienen la oportunidad acá en Morelia, se aplica el 1 y 1, donde lleguemos en general, digo, habrá excepciones, va uno a dejar a la escuela a sus hijos, sus hijas, y en general se trata de aplicar el 1 y 1, o sea, sí generó esa conciencia de que era la manera en que todos podíamos avanzar. Posteriormente, el gobierno en turno dijo que ya lo iba a poner en el reglamento, algo que me pareció que ya no era necesario y que estaba en ese ADN del gobierno de que tenía que estar en la norma, en la ley, y lo decidió poner en el reglamento. La verdad es que desconozco si han multado, si hay multas de tránsito por no respetar el 1 y 1. La verdad es que creo que no. Yo no he visto, no he sabido de alguien que lo multen por eso. Pero sí se convierte más en una cuestión de sanción social. De repente no es bien visto la persona que no aplica el 1 y 1, ya no solo en el centro, sino a los alrededores. Algo que en la Ciudad de México deberían de promover, tratar de implementarlo, porque pues es allá la selva a la hora de manejar y acá ya se quedó como costumbre. Me parece que es un buen ejemplo, sencillo. Yo a veces a mis alumnos les digo que las normas tienen que ser mediante un acuerdo de que es para que podamos funcionar como sociedad. Si un día saliéramos todos a ponernos de acuerdo que no respetemos los semáforos, no hay autoridad suficiente para poder sancionar a todos que no respetemos el semáforo, pero el problema sería nadie podría llegar a su destino y nos daríamos cuenta que sí es necesario respetar para poder circular. En este caso, me parece que es un buen ejemplo de en un lugar donde no estaba implementado, se logró concientizar, se logró adoptar y hoy en día, incluso me atrevo a decir que los que estamos acostumbrados ya a manejar en Morelia, tratamos de aplicarlo ya como parte de nuestra forma de conducir,
de estar dando el paso uno y uno, porque a veces voy a la Ciudad de México y mi esposa me dice, aquí no es uno y uno, aquí sí tienes que aventarte, no te van a dejar pasar, ¿no? Y creo que podría ser un buen ejemplo de esta cuestión del consenso, que me parece que en ocasiones sí tiene que ser así, aunque en otras no, en otras cuestiones no, y creo que ahí estaríamos en el límite nuevamente del pragmatismo, pues hay una línea, ¿no? Y creo que la línea sería la cuestión de la ética, o sea, no porque un consenso mayoritario diga, sí se puede hacer esto, sí se puede hablar propaganda gubernamental, aunque la ley diga que no, sí, porque es más democrático, creo que no, creo que ahí sí hay que privilegiar primero el establecer las reglas y ya el cumplimiento de ellas. ¿Pudieran cambiarse? Sí, pudieran modificarse, pero pues, tiene que ser previo a y no durante el partido, ¿no? Es como en un juego, Claro. en un deporte, las reglas son previas, pudieran a lo mejor mejorarse, pero pues se hacen previo al partido, no durante el partido, ni menos diciendo el primer tiempo, ya vimos que cambiando estas reglas se puede jugar mejor en el segundo tiempo, creo que no, creo que tiene que ser hasta después. Pero quería nada más comentarlo así como en algo, un ejemplo sencillo. Gracias, doctor. Y otra cosa, perdón, y ofrezco disculpas, pero la lectura que comentó y que ahorita habló Antonio, no la tengo. Busqué en el programa, el link que viene ahí en el programa de Word, no me da acceso, me dice que cambió la liga. Busqué en mi correo de spam, mandé un correo a la Escuela Judicial ayer, ya tarde, pero preguntando sobre esa lectura para ver si nos pudiera compartir y si nos va a enviar algún otro que nos pueda compartir o no sé si que ¿Cuál? pudieran checar nuestros correos ahí del grupo para que Pero, nos llegue la información. pero Juan Adolfo, es la liga sobre la cual Antonio ahora, a la lectura del Así es. pragmatismo, bueno, sí, bueno, te la reenviamos, ahí está, mira, ya la pusimos. Ya la puso ahí Norma. Gracias, Norma. Exactamente. Sí, Sí, y no, traté de muy bien, buscarla, muy busqué bien. en la página de la escuela donde viene ahí algunos material de apoyo, estuve abriendo, pero no la encontré, no encontré la lectura, Correcto, pero agradezco que nos estén muy bien. compartiendo y no sé si va a enviar alguna otra también que nos Sí, pudieran incluir allí en el grupo. Gracias. claro, con mucho gusto. Sí, bien, entonces lo que decía Juan, Juan Adolfo es muy ilustrativo, ¿no? O sea, yo recuerdo también el ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Recuerdan que me parece que fue al inicio del gobierno no me acuerdo si fue con Cedillo o con Fox, pero el ponerse el cinturón de seguridad y fue una medida que fue muy debatida en la Ciudad de México. Y muchos personas decían, ahí, pero pues, o sea, se resistieron, se resistían y se resistieron. Pero empezaron a pasarnos imágenes de personas que se accidentaban con o sin el cinturón puesto. Además, el seguro no paga si no traes el cinturón puesto, ¿no? Así como nosotros exigimos que el vehículo le salga la bolsa de protección si hay un accidente, ¿no? Pues también el seguro exige que uno traiga el cinturón de seguridad puesto. Entonces, esas pequeñas cosas están basadas en la estadística, están basadas en la investigación empírica y en la psicología experimental, ¿no? Entonces, la construcción de las instituciones jurídicas, dicen los pragmatistas, debe tener en cuenta esos elementos. No nada más la coherencia normativa entre convención, constitución, ley o reglamento. Esa es una parte, pero la otra parte es quizá más importante, que es cómo realmente aprendemos con H intermedia el problema social, el fenómeno social que el derecho va a regular, ¿no? Como dice Juan Adolfo, pues el uno y uno, bueno, ha ido avanzando. Un lugar en donde yo jamás pensé que esto pudiera funcionar es en la capital del estado de Oaxaca, porque en una de sus principales colonias, que además son calles que distan mucho de ser avenidas, ¿no?
Son calles, pues, más o menos angostas de un vehículo de ida y un vehículo de regreso. Si sacamos la estadística, y las aseguradoras lo han hecho, veremos el número de accidentes fatales y dramáticos que ha habido en algunas calles. Y entonces, pues los propios conductores han llegado a la convicción y hasta te claxonean y te mientan la mamá si no respetas el uno y uno. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento, vamos a decir, pragmático, de que así debe ser por los costos que puede ocasionar, por los efectos o las consecuencias. Transportado, Juan Adolfo, compañeros, a el proceso electoral, ¿por qué no lo miramos como lo mira un economista como Luis Carlos Ugalde? En su libro, tiene varios, pero La democracia eficaz, ¿no? Donde dice, entre otras cosas, porque él es economista, del ITAM además, y politólogo. Entonces, tiene una mente lógica que sirve para esos efectos, por lo menos, para otros también, pero para ese en particular, que es el cuadricular la realidad conforme a costos y beneficios. No, y decir, a ver, esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque el comportamiento es otro. Estamos apuntando mal. Estamos apuntando mal, ¿no? Y para eso sí, hay que decirlo, pues, como se han entrenado por años en esas teorías y métodos de análisis, en el mundo anglosajón, pues, le saben mucho a eso, particularmente en algunas tradiciones académicas y escolares. En Estados Unidos, por ley, no se autoriza una reforma si no pasa por la Comisión de Arbitrios del poderoso Senado de la República. ¿Qué es la Comisión de Arbitrios? Pues es la comisión que evalúa cuánto cuesta, cuánto va a costar la implementación de la ley. Y ahí adentro hay investigadores expertos que dicen, conforme a los precedentes, esta ley va a costar tanto, ¿eh? Vamos a tener que crear una comisión, vamos a tener que hacer tales operaciones, va a afectar a diferentes actores en un determinado contexto, construyen los escenarios y dicen, caray, no, pues entonces vamos quitándole tal parte o agregándole otra y así. Ahora, no es solamente un problema de costos y de beneficios tampoco. Es también un tema, como bien decíamos hace un momento, decía Juan Adolfo, de consenso. También es un tema de moral pública, ¿no? Pues sí, nos puede costar mucho, pero hay que hacerlo. Pregunto, ¿cuánto cuestan las elecciones en México? ¿Cuánto nos ha costado desde 1977 la reforma política, la transición a la democracia pluralista, ¿no? Y cuánto nos cuesta en general el entramado electoral, como se dice, la arquitectura, ¿no?, electoral. En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas constitucionales que propone el presidente López Obrador, hay varios cuadros y ahí están sumados los presupuestos de lo que cuestan todos los soples, todos los tribunales, el INE y demás, ¿no? Y con base en una correlación muy lineal y hasta cierto punto simplista, se dice conforme al principio de austeridad, no nos podemos gastar 20,000 millones de pesos anuales en el INE, ¿no? O en los SOPLE o los tribunales. Quitemos los SOPLE, quitemos los tribunales y dejemos el INE. Me estoy adelantando a la discusión del viernes, pero ¿qué es suficiente una evaluación de los costos y los beneficios en términos monetarios o hay que hacer algo más? ¿O hay que incorporar al pensamiento crítico, ¿no?, y a la argumentación otros elementos? Yo estimo que sí.
Y creo que lo podemos fundamentar, ¿no? Entonces, bueno, regresamos. Tengamos presente este desafío pragmatista porque en nuestros días de los últimos 20 años a la fecha, se ha desarrollado el neopragmatismo. O sea, estos son los pragmatistas clásicos. Peirce, Dewey, ¿no? O sea, James, Jerome Frank, ¿no? Oliver Wendell Holmes, Carl Oliver Crona. Son teóricos norteamericanos y escandinavos, Alf Ross, que pensaron como estamos pensando ahorita. Dijeron, oye, no es nada más la norma en la Constitución o en la ley, es lo que realmente pasa. Y hay veces la norma está o no acoplada o desacoplada con esa realidad. Por eso puede haber normas válidas, o sea, vigentes, pero inválidas o ineficaces. Y han jugado con esos conceptos, unos u otros. Válidas o pero ineficaces, vigentes pero inválidas, realmente no se cumplen, o son válidas pero no son vigentes realmente, en fin, dependiendo del concepto que se use. O eficaces o efectivas, ¿no? Luego, pensar de esa manera nos ayuda más. Y eso fue lo que pensaron ellos, ¿sí? ¿No? Para evitar que el derecho se convierta en una mistificación de la realidad, que es decir, un disfraz o una justificación que no tiene realmente que ver mucho o bastante o en alguna medida con la realidad que pretende regular. ¿Me explico, verdad? Entonces, eso es importante tenerlo bien presente. A la hora de hacer un reglamento adentro de la institución en la que trabajamos, un estatuto para una asociación civil, ¿no? O unas reglas para la convivencia familiar o de amigos, ¿no? Porque si no, entonces se genera el sentido de la injusticia. No fue justo. Y la injusticia acumulada provoca violencia y crimen, ¿no? Entonces, bueno, ahí me detengo. Ahora, regresemos. Entonces, yo te he comentado, Antonio, esta larga digresión, pero tengamos presente una cosa. El derecho no es las normas escritas solamente, es parte. El derecho es mucho más que eso, es un fenómeno social, porque está hecho con comportamientos reales que hay que conocer. Y si los conocemos, entonces podemos regular mejor la cultura, porque el derecho, he venido sosteniendo, es moral pública convertida en normas jurídicas, que descansa en la cultura y en las creencias, ¿no? De cómo hacer cosas, cómo, qué debe llevar un contrato, un convenio, la sentencia, el testamento, ¿no? La ley, el reglamento. Pero recoge un consenso, que además tiene bases morales porque creemos que hacer cosas de determinada forma es mejor y no peor, ¿no? Y para el estado de las creencias compartidas, pues digamos que fundamenta una disposición jurídica en ese momento y su interpretación. Entonces, bueno, ese es el sentido del pragmatismo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Mari, o quien se había comprometido, Norma Elena. El punto 3, Norma Elena, la teoría de la valoración de John Dewey, las relaciones entre derecho y moral. Muy bien, a ver. Sí, está padrísimo. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días a todos. Bueno, efectivamente, en este punto voy a ir haciendo una lectura y rescatando, si me lo permiten, ciertos puntos que me parecieron relevantes. Dice que la obra de John Dewey, en la obra de John Dewey se denominaba vida moral, lo cual tiene un lugar central, o sea, este concepto tiene un lugar central. Esto así, ya que para John Dewey, la vida moral está conformada por todos los comportamientos humanos,
por las elecciones que realizamos todos los días, de manera que no solo las grandes decisiones que pueden afectar seriamente nuestras vidas son objeto de la teoría ética de este filósofo norteamericano. En este sentido, voy a dirimir, si me permiten, dos que rescato importantes, lo que es la vida moral y, por otra parte, también, como lo menciona, la teoría ética, ¿no? Que creo que es importante o resaltar. Entonces, sabemos pues que lo que hemos estado escuchando y lo que hemos aprendido y lo que hemos estado viendo es que esto de la moral tiene una génesis y evoluciona el pensamiento moral desde el siglo XIX, ¿no? Hemos estado hablando de esto. Me interesó mucho el saber que su fundamento, digamos, de las ciencias es la psicología, ¿no? En una ciencia de la psicología, porque evidentemente lo que estamos hablando es de conductas humanas, ¿no? Entonces, bueno, se suman otras áreas de la ciencia, como es la filosofía, la sociología y la pedagogía, que también es parte de las ramas que yo estudio, como ustedes saben, y lo reitero para que no se me vayan a espantar, no soy abogada, pero estoy estudiando la carrera de Derecho, ya tengo 4 semestres, entonces, bueno, espero algún día ya ser licenciada en Derecho por lo menos. En ese sentido, bueno, pues también hay otro estudioso del tema, además de John Dewey. En materia estoy hablando específicamente de la vida moral, que también Emil Durkheim, esto ya habla más en materia de pedagogía, por supuesto, y ellos buscan definir qué era lo moral. Es importante tener este concepto como muy claro, y era el concebir la autonomía a partir de presupuestos donde se explique el mundo de los valores, teniendo en cuenta, por supuesto, un interés explícito por la pedagogía, concretamente, por cómo era posible una educación moral. Lo abordan desde esta perspectiva, ¿no? En el contexto de las sociedades democráticas y en ese tiempo, pues también laicas, que estaban emergiendo. También otros estudiosos, ¿no? Fue Jean Piaget, Kohlberg, Gilligan, James Rest, hablamos también de Knowles. Y bueno, leí también sobre el que dijo la palabra, la palabra, o sea, mi voz termina cuando empieza la voz del otro, ¿no? No tiene límites, mi mundo es mi palabra, mi pensamiento termina con mi palabra y empieza la del otro, es decir, este concepto también muy moral de la diversidad del entendimiento de la otredad, ¿no? También, bueno, por supuesto, pues hablábamos de Kant, ¿no? Como el primer teórico del juicio moral, que bueno, ya nos había hablado antes. Y en ese sentido, retomo a Dewey, donde él postula 3 niveles de desarrollo moral. Uno es el premoral, ¿no? Que es el biológico o social. También el convencional, donde incluye personas, donde la persona, perdón, tiene modelos establecidos en el grupo al que pertenece, que también ya lo hemos hablado, en el contexto social, ¿no? Y el tercero es el nivel autónomo, ¿no? Donde la persona actúa de acuerdo al pensamiento y establece juicios. Wittgenstein, ya me acordé, perdón, es Ludwig Wittgenstein, que hablaba de la palabra, ¿no? Y que su mundo termina cuando empieza el del otro en términos de palabra, lenguaje. Él hablaba del lenguaje. Entonces, en estos establece juicios en relación con modelos establecidos y con fines sociales, ¿no? Es importantísimo identificar, valga la redundancia, el nivel autónomo. No hay teoría interpretativa y práctica del hecho moral, dice Dewey, sino que la teoría constituye el acto ideal y la conducta constituye un discernimiento. Esto me parece importantísimo, es decir, lo hemos visto, el pragmatismo no es otra cosa más que la práctica, digo, no voy a ser simplista, ¿no? Más bien ponerlo en palabras lisas y llanas. Finalmente es mi formación, compañeras y compañeros, yo soy docente, ¿no? Entonces me toca hacer esta función de bajarle el conocimiento a un modelo más pedagógico, y entonces entiendo perfectamente que el pragmatismo habla de poner todo este conocimiento, toda esta experiencia humana, estos saberes humanos a la práctica, y cuando están en la práctica se define si son o no son. No voy a decir buenos y malos, que es lo que habla justo y critica mucho Dewey, sino habla de útiles o no útiles, viables o no viables,
funcionales o no funcionales, ¿no? En ese sentido, bueno, ya ahí estamos metiéndonos a un tema sobre lo que él concebía, y voy a retomar la lectura. Dice aquí también que, perdóneme, es que me perdí, ya estoy. Dice que también le dedicó numerosos artículos a este concepto que él denominó, insisto, la crítica que él hace tremenda. Dice que lo anterior de ninguna manera significa que este autor no estuviera consciente de que algunas decisiones son trascendentes, más trascendentes que otras. Simplemente que el método que desde su punto de vista sirve para el hombre común, para que el hombre común tome decisiones en su vida diaria, es, de hecho, el mismo que puede permitirnos resolver las cuestiones más relevantes de nuestra vida social. Solo que en este último caso conviene afinar dicho método. Lo que platicaba el doctor hace un momento, ¿no? La implementación del empirismo en la toma de decisiones y sobre todo el impacto que éstas tienen de acuerdo a la posición de quien las toma. No es lo mismo, ¿no? Aplicar el empirismo en casa como una madre o padre de familia a la crianza de los hijos y las hijas, ¿verdad? Que una jueza o un juez, ¿no? Que aplique esta metodología o este método empírico, ¿no? Del análisis, la crítica, de la resolución contextual, o sea, con una perspectiva sociológica, ¿no? Y esto me remontó en este momento a una resolución que hubo en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, muy criticada, muy controversial, sobre la paridad, decía hace un momento mi compañero, hablaba sobre la paridad, ¿no? Y donde se bajan mujeres y se queda el hombre, ¿no? En una fórmula. Y de verdad que era, para mí, era muy difícil de entender por qué se tomó esta resolución. Lo retomo ahorita con lo que estamos charlando, comentando, porque evidentemente en el consenso social, ¿no? Fue injusta la toma de decisión. En la ley, ¿no? Lo voy a decir con mucho respeto, en la legulilla fue lo correcto, ¿no? Se aplicó la fórmula, no se aplicó, digamos, el derecho como un fenómeno social. Sí, la implementación de afinar, fundamentar, justificar o argumentar que si bien es cierto la ley establece esto, bueno, hay otras características que podían permear una decisión jurisdiccional. Está cañón, ¿no? Lo que digo, porque es real, pues, que el juez o la jueza tomen en cuenta la posición social, ¿no? Pragmática de lo que emiten en una resolución, me parece importante. Y también quisiera enmarcar esto que está hablando el artículo sobre lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, como un ejemplo, ¿no? Donde la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Dice que deroga el derecho al aborto. Una ley o un derecho, pues que sabemos que no es para atrás, ¿no? Sino es para adelante, pero para ellas y ellos ahorita están considerando que, fíjate, es un derecho que ganaron en 1973 a través ahí hubo el precedente fue que le llaman de Roe contra Wade, ¿no? Que estableció un fundamento contra el aborto. 1973, 2022, ¿no? Y un grupo, ¿no? de ministras y ministros dicen, ¿va para atrás? No, insisto, no quiero caer en el simplismo, pero sí creo que es importante identificar para una persona como yo que no tiene la preparación jurídica, la preparación legal, ¿no? ¿Cómo lo interpreto yo como una sociedad común y corriente, ¿no? Se interpreta como injusto. Y eso es lo que estamos, creo que, dirimiendo en este momento, ¿no? Esta parte de, bueno, están haciendo retroactiva el derecho, están retrayendo un derecho. Se está yendo para atrás en un país donde, fundadores y fundadoras de la democracia, pues van para atrás, ¿no? Con un documento, pues, muy, muy, muy grande, muy robustecido, de casi 98 páginas, dicen ahí. Va para atrás la ley del aborto, y entonces hay una gran lucha social y esto va a costar, evidentemente decía el doctor, tiene costos políticos, pero sobre todo sociales. Cuando se identifica el colectivo, el consenso social, no hubo tal consenso social, simplemente se identificó que había vacíos en la ley y entonces, para resarcir esos vacíos,
dicen no al aborto, ¿no? Sin un consenso, ¿no? Sin un proceso analítico, de un pragmático, ¿no? Bueno, ese me pareció un muy buen ejemplo y que además estamos viviéndolo en este momento todas y todos. Dice que a esta tarea John Dewey le dedicó numerosos artículos y algunos libros en los que trata de manera sistemática la cuestión. ¿Qué cuestión? Bueno, la de lo que estamos hablando hace un momento, que es lo de la vida moral y su teoría de la ética. Asimismo, dice que habló de abundantes aristas que podrían ser desarrolladas en una filosofía pragmatista del derecho. Sin embargo, en este momento, dice el autor, quisiera concentrarme en su teoría de la valoración, obra de madurez en la que el autor expone de manera, suscitan las principales tesis de su filosofía moral, las cuales pueden llevar al terreno de la filosofía del derecho. Dewey expone una postura instrumentalista sobre las normas morales con las que pretende distanciarse de las teorías idealistas de la moral. Y también dice por ahí que describe muy bien el idealismo y también la parte del escepticismo ético. Allí voy a retomar también esta postulación de Dewey, la voy a hacer un versus, ¿no? Para Dewey, o hablemos pues de que el pragmatismo dice que la gente o las personas que practican o los creyentes del pragmatismo son, dice, cree que la expresión de valor debe ser evaluada y probada en la práctica. El enfoque pragmático dice, las cosas tienen un valor neutral en sí mismas, no hay nada que sea siempre bueno a algo que sea siempre malo. Versus el idealismo ético, por ejemplo, es una doctrina o más bien una actitud según la cual lo más importante o aquello que se supone debe dirigir o guiar las acciones humanas son los ideales realizables o no, pero casi siempre imaginables como realizables. Y aquí me voy no mucho al tema de la política en nuestro país. O sea, el derecho aplicado en esta visión del idealismo ético-político es aquella figura que se presenta entre nosotros, ¿no? O el deber ser, decía, ¿no? El deber ser, ¿cómo debe ser la autoridad? ¿Cómo debe ser la jueza y el juez? Luchar contra esos paradigmas, contra esos modelos, pues, es lo que propone el pragmatismo. Esto ya no funciona así, hay que romperlo. La reforma decía, hay que ver, hay que criticarlo todo, ¿no? Insisto en esta posición. Y bueno, pues que evidentemente esta doctrina o este idealismo va en contra de todo lo que propone Dewey. Por otro lado, dice que asimismo, bajo este marco de referencia, contrario a lo sostenido por el escepticismo, el instrumentalismo ético propuesto por Dewey considera que los valores morales son objeto de conocimiento racional. Y esto me encantó. Los valores morales son objeto de conocimiento racional. Y es un poco, retomo lo que decía el doctor, separar el cuerpo de la mente, ¿no? No necesariamente hablamos de separarlos para que no se encuentren, ¿no? Como la parte laica ¿no? y del Estado, sino es más bien que se encuentren, que converjan para que funcionen. Si no tenemos un razonamiento que induzca a la colectividad, al trabajo, insisto, yo creo que es social, 100%, entonces ese conocimiento no tiene una razón de ser. Solamente es teoría, ¿no? Y creo que así resumiría lo que dice Dewey. El papel en la mesa no sirve para nada. Es letra muerta. Si se pone a la práctica, pero se pone a la práctica y funciona, entonces se debería hacer una teoría. Si se pone a la práctica y no funciona, entonces no es una teoría, sigue en su estatus o en su calidad de hipótesis, ¿no? O tesis para el caso del derecho. Dice también que a diferencia de lo que sostienen los idealismos, los valores morales para Dewey no son absolutos, ya que no bajan de ningún monte Sinaí, ¿no? Es decir, no son cuestiones metafísicas de lo que sí habla el escepticismo ético, ¿no? El escepticismo ético, acuérdense que se basa mucho en la ciencia y en esta parte científica, sí, pero física también, pero biológica. Darwin es uno, ¿no? De los que abordó este tema.
puesto que tanto las normas morales como las jurídicas surgen de una determinada realidad y se aplican a situaciones de hecho concretas. En esa misma medida, pueden ser objeto de discusión e incluso de experimentación. ¿Qué complejo es? Lo pongo como, ojo, no jurídica, ¿no? Como ciudadana. ¿Qué complejo es, por ejemplo, aceptar la transformación, ¿no? Hablábamos hace un tiempo de la deconstrucción, de quien imparte justicia, de quien emite, de quien legisla, de quien arrastra el lápiz en términos legales. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque creo yo que desde la formación existe ya un positivismo, ¿no? Decía el jus naturalista y el jus positivista. Ya existe una formación donde no se permite el quebrantamiento, ¿no? De estos modelos antiquísimos ya, que no van con esta realidad. Recuerdo, hace mucho tiempo me decía una persona de carácter jurisdiccional, o sea, Norma, voy a necesitar que trabajes de manera seria, que sea seria en tu trabajo. Esa fue la expresión. Y yo dije, no, yo soy seria en mi trabajo. Lo que hago, lo que trabajo es pedagogía, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la seriedad, pero porque desde una construcción legal, o desde una construcción, hay normas que no se rompen, ¿no? Y mi formación dice, haz lo que sea para que el conocimiento fluya, ¿no? El aprender con H. Para nosotros es fundamental, no es como lo estás transmitiendo. O sea, no es que la persona, el emisor no lo esté recibiendo, sino que tú no lo estás transmitiendo de la manera correcta. Y el que tiene pedagogía, el que tiene esta formación, pues sabe que debes romper todos los días tus modelos, ¿no? Y criticarte constantemente sobre tu práctica docente propia. El que imparte justicia o quien se dedica a la ley dice, si ya funciona así y ha funcionado por siglos, no puedes romperlo, no puedes cambiarlo, no debemos hacerlo, ¿no? Un poco lo que decía de vamos a normar el uno y uno, ¿no? Si no estuviera funcionando, ¿no? O quién sabe, ¿no? Pongámoslo a prueba. Pero yo creo que ahí, pues ya estaba la prueba de que sí estaba funcionando, ¿no? Entonces, meterle más ruido, no sé qué tanto. Muy bien. ¿No? Bueno, el idealismo dice, bueno, aquí hay una parte, dice que los valores son cuestiones empíricas, hechos observables y tasables. Esto está increíble, ¿no? Los baja a un terreno mundano y dice, no, nada, que el moralismo es una cosa ahí flotando en la nube. Al igual que la masa y el movimiento de los cuerpos. De esta manera pierde sentido hablar de una supuesta falacia naturalista en la discusión de las normas. Y quisiera, por tercer punto y último, rescatar que la falacia naturalista es un tipo de falacia lógica en la que la idea de que algo es natural, que se utiliza para indicar que, por tanto, debe ser bueno. ¿No? Esto está buenísimo. Yo estoy aplicando la ley, por tanto, es bueno. Oye, no está resultando. Es bueno porque estoy aplicando la ley. También llamada apelación a la naturaleza. Una falacia naturalista ocurre con mayor frecuencia cuando alguien usa el argumento de que algo es natural, es por lo tanto bueno. Por lo general, esto se usa en combinación con la idea de que algo es antinatural, que algo que es antinatural es intrínsecamente malo, o al menos no tan bueno como algo natural. Que la mujer vote es antinatural, que la mujer ocupe cargos de elección es antinatural, ¿no? Que la mujer sea pública y no privada es antinatural. Sí, es coincidente y además me parece súper evolucionado el pensamiento de este autor, ¿no? En su momento, digo, fue una evolución tremenda. Claro, sí. Para cerrar con esto, me gustaría, doctor, si me lo permite, con esto ya cierro mi participación, sí, para darle paso a mi compañera, compartir un video rápido, con este cierro, insisto, es muy breve, pero hace alusión a lo que estamos hablando, bueno, ¿no? Lo que se menciona en este momento. Espero que lo podamos escuchar. Sí. Señores,
Como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Señor presidente, silencio, por favor. Me permito contestarle al señor legislador que doy gracias a Dios de que el hombre y la mujer no sean iguales. ¿O acaso alguno de todos los que estamos aquí presentes piensa que existe en el mundo varón alguno capaz de dar a luz? Pudo haber nacido en su vientre masculino. ¿O ha visto el señor legislador alguna vez un hombre embarazado? No dudo en afirmar que esa diferencia biológica en nada afecta la capacidad de hombres y mujeres para ejercer, señor presidente, idénticas aptitudes intelectuales. Por lo tanto, quiero refutar de una vez por todas la retrógrada idea de que la mujer es inferior al hombre. Podrá haber diferencias. Podrá haber diferencias, digo, pero no inferioridad. Podrá ser más débil que algunos hombres, pero también podrá ser más fuerte que muchos varones. Señor presidente, invito al señor legislador a que me demuestre lo contrario. No se preocupe, señor presidente. No me intimida la invitación del legislador. No me intimida. Porque es una verdad de la ciencia que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Y me basta mi experiencia de médico para demostrar una vez más que hombres y mujeres no son iguales. ¡Gracias a Dios! Me alegra que así lo reconozca. No, digo gracias a Dios que no soy paciente suyo. Muy bien. Muchas gracias, Norma Muchas Elena. gracias, maestro. Está muy claro. Sí, muy bien. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Dos valoraciones morales, un poco lo que Dewey también planteaba y algo que advirtió Norma Elena, un hombre muy adelantado, también criticado por algunos sectores porque lo consideraban socialista. Él en realidad lo que sostenía como los pragmatistas es que una sociedad en que estuvieran eh, dadas mejores condiciones de vida, mejores condiciones sociales al trabajo y y a al bienestar, sería desde luego una mejor sociedad. Y lo que planteaban era que bien diseñadas las instituciones, con la información suficiente para poder regular sociedades pues pluralistas, como veremos en la última parte rápidamente de este escrito, que nos sirve de referencia, pues es que todos deberían tener la posibilidad de ejercer sus derechos y ejercerlos en una condición de igualdad real, ¿no? Entonces, ese es el enfoque pragmatista que me parece muy relevante para nuestros días. Hay quien lo critica sosteniendo que se requiere precisamente eso, o sea, que haya una sociedad más igualitaria. De otra manera, también el pragmatismo no funciona porque tiene un sentido liberal social, ¿no? Pero bueno, ya veremos luego que, que también, bueno, se trata de que las sociedades liberales compensen los costos de la individualidad y la autonomía de la voluntad y la autodeterminación del sujeto, de la persona, con también cooperación, como el ejemplo que les mencioné de la guardería, de la cooperativa. Nosotros conocemos realmente poco a la sociedad de Estados Unidos, este, pues
pero, y también se ha venido también disfuncionando, ¿no? En varios aspectos, pero tiene cosas muy valiosas, comunidades muy valiosas y pensamiento muy valioso que en esos aspectos es recomendable conocer mejor. Sí, sí. Entonces, bien, vamos a, bien, vamos por último en la tercera parte a escuchar a nuestra compañera Mari, ¿sí? ¿O quién lo va a hacer? Adelante, Mari. Esta parte de la democracia pluralista y el pensamiento de Dewey también es importante. Hola, buen día a todos y a todas. Sí, mi tema es el de la democracia, libertad y derechos en el pensamiento. De la lectura del artículo que nos compartió, doctor, me di la libertad de leer un poquito más del autor y encontré un texto que me gustaría leer previo a dar mi exposición de lo que yo entendí que el autor, por lo que el autor entiende de democracia y la libertad. Y el texto dice que la democracia es bastante más que una forma política particular, que el método de gobernar, de legislar y hacer marchar la administración gubernativa mediante el sufragio popular y las magistraturas selectivas. Desde luego es todo esto, pero también algo más vasto y profundo. El aspecto político y gobernativo de la democracia es el mejor medio que se ha encontrado para realizar fines que pertenecen al vasto campo de las relaciones humanas y el desarrollo de la personalidad humana. Y parte del discurso del autor en el tema que me tocó leer, que les voy a exponer, es que se debe de ver la democracia más allá de que se tengan elecciones participativas. Se debe de ver la democracia como una forma de vida para llegar a estos consensos sociales que pueden beneficiar más a la propia sociedad, a la propia manera de gobernar. En eso se basó prácticamente el discurso del artículo y la parte que me tocó leer. Hace una comparativa que en el viejo liberalismo se tiene una ausencia de sentido histórico, que es parte quizá de la problemática actual que tenemos a nivel social, no solamente a nivel gubernamental. Debemos de tener ese sentido histórico de conocer qué es lo que hemos vivido, pero trasladarlo a una forma práctica de cómo se puede solucionar y cómo se puede traer a la práctica actual. No se puede seguir implementando quizá las normas que tenemos actualmente que quizá ya no se ajusten al contexto social que tenemos hoy día. Quizá esa sea mi mayor reflexión de lo que pude entender del autor. Se le debe de dotar a la sociedad o al liberalismo una dosis de conciencia social. También hace mucha referencia a eso el autor. Entonces, debemos de tener como esa capacidad crítica también para, aquí tengo mi nota, para autodeterminarnos. Y no solo ver la autodeterminación desde un aspecto individual, sino verlo como un mecanismo de comunicación interpersonal en el cual nuestra propia autodeterminación pueda generar consensos con las personas que nos rodean desde el núcleo familiar, el núcleo laboral y se traspase a los niveles de gobierno. Eso es así como lo que me llamó más la atención, que no solo ve la democracia como el sistema de partidos, sino que lo debemos de tomar como una forma de vida. Eso está muy bien, muy importante. Sí. De hecho, de los pragmatistas, tomamos nosotros en México a mediados del siglo XX la definición que está colocada en el artículo 3 de la Constitución, a la que hizo referencia Mari.
que es la democracia no solo es una estructura jurídica o un régimen político, sino un modo de, una forma de vida, basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Eso dice el artículo 3, y esa es una actitud pragmatista. Ahora, eso tiene que tener una forma de ser medido o evaluado. Entonces, ahí les encargamos los micrófonos. Esa sería la idea. Entonces, muy bien, Mari, muy bien captado. O sea, otras tesis de John Dewey es, uno, la democracia es no solo un régimen jurídico, una forma de gobierno, sino es una forma de vida. Y entonces, estos personajes también, digamos, se orientaban por la democracia radical. Hoy llamamos democracia radical a que las prácticas y los valores de respeto, diálogo, tolerancia, acuerdo, ¿no? Equidad, se extiendan a todas las instituciones sociales, o sea, desde la familia hasta los partidos y el Estado. Y eso, ese concepto de democracia radical, también lo debemos a los pragmatistas. Entonces, los pragmatistas norteamericanos son muy importantes y se llevan con el realismo jurídico, inspiraron el realismo jurídico norteamericano. ¿De quiénes? De personajes como Oliver Wendell Holmes o Jerome Frank. Jerome Frank fue un juez nacido a finales del siglo XIX y que precisamente en la Universidad de Nueva York, sus papás eran de origen alemán, fue un hombre muy disciplinado, y Jerome Frank, aparte de ser un abogado muy hábil y prestar sus servicios en el gobierno de Estados Unidos en varias funciones administrativas y fiscales, después de la Segunda Guerra Mundial fue nombrado juez. Y como juez de un tribunal colegiado, no solo protagonizó momentos muy importantes y en casos polémicos o difíciles, donde ya Estados Unidos tenía encima la Guerra Fría, es decir, los dos bloques soviético y no soviético, ¿verdad? Socialista y democrático, digamos, liberal, sino que, digamos, había había mucha sensibilidad en Estados Unidos por los espías, entonces los espías soviéticos, y también del otro lado del mundo por los espías estadounidenses. Entonces, Jerome Frank participó en 2 o 3 juicios de esa naturaleza en donde se había resuelto la pena de muerte, ¿no? Por violación de leyes vigentes en Estados Unidos. Jerome Frank escribió la obra, entre otras, la obra de Derecho e Incertidumbre. ¿Cuál es la idea de Jerome Frank? Inspirada en el pragmatismo y que es parte de la corriente del realismo norteamericano. Realismo, ¿por qué? Pues porque la idea no es que el derecho se agote en las normas escritas, sino que más bien es un conjunto de conductas realmente existentes y observables. Y entonces, Jerome Frank, en Derecho e Incertidumbre, hizo un diálogo en forma de disputa con otros autores y otros juristas, en el sentido de que el juez, él, por su propia experiencia, sostenía que el juez incurre en muchos sesgos subjetivos o cognitivos a la hora de resolver, y que él llamaba, por su propia experiencia y porque se trataba en Estados Unidos en ocasiones de decretar la pena de muerte, que tendría que haber muchísimo cuidado y prudencia con el estándar de prueba y los criterios para la valoración de las pruebas. Porque aunque públicamente él tuvo que resolver, por ejemplo, en favor de la pena de muerte, en privado decía, no estoy seguro. O sea, y había un conflicto en torno a esta, como lo hay todavía. Acabamos de referir el tema de la suspensión del embarazo, el aborto, que probablemente la Corte
deje a los estados de la Unión Americana en libertad de determinar las condiciones para regularlo, ¿no? Cuando lo federalizó en 1973, pues entonces aquí también, en cada caso, como dijo Dworkin, se resuelven cuestiones de moral pública, ¿no? Entonces, el que sostenga que el derecho no tiene nada que ver con la moral, pues está muy equivocado. Tiene que ver plenamente con la moral pública. Ahora, habría que discutir qué moral pública. Ahora, yo creo que hay sociedades que tienen una fuerte influencia religiosa de la moral protestante o de la moral católica o de la moral islámica, ¿no? Que ya se ha desprendido de su base religiosa y se ha convertido, digamos, en un conjunto de creencias y percepciones que podemos llamar laicas, ¿no? Entonces se trata de una moral pública laica, en ese sentido, que va cambiando. Les recomiendo, ayer en la jornada, hay un artículo que se lo recomiendo muchísimo, de un señor Masferrer, que escribe ahí cada 15 días y que dice que le llama la atención que, entre otros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto no solo anular la elección de Tlaquepaque por la intervención del arzobispo, sino que además, a través del procedimiento especial sancionador, resolvió por mayoría, no fue por unanimidad, pero resolvió multar a 4 altos eclesiásticos, entre ellos a 2 arzobispos, y que nadie dijo nada, nadie se ha escandalizado. Dice, ¿qué podemos inferir de esa decisión en términos de lo que aquí estamos llamando pragmatistamente la moral pública? De que los mexicanos mayoritariamente, por lo menos, o prevalece en México el consenso en el sentido de que una cosa es los actos de la vida privada y otros los de la vida pública. O sea, de que sí hay que separar las esferas de acción, ¿no? Y ubicar que cada esfera de acción, el trabajo, la familia, el partido o el Estado, tienen sus propias reglas. Y nosotros nos afiliamos, adherimos y creemos que deben funcionar ciertas reglas. Y eso es la sociedad moderna. Es una sociedad pluralista, diversa, en la que operamos en unas y otras esferas de acción. Les recomiendo mucho el artículo porque dice, creo que es una evidencia de que hasta las personas más religiosas aceptan que ante cierta evidencia de ruptura de reglas que están pactadas en la Constitución, digamos, hay que conceder que una sanción es válida y es legítima, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo porque ayer, después de la sesión de la clase, pues abrí el periódico y vi ese artículo y se refería pues a la decisión, entre otras, del Tribunal Electoral en esta materia. Muy bien, pues entonces creo que Jerome Frank es muy importante, aunque no es tan famoso, pero sí dice, en el derecho y en la justicia está presente la incertidumbre. Es parte de la sociedad moderna, no sabemos bien a bien qué pueda pasar y qué decisiones pueda tomar pues, el legislativo, el administrador o el judicial, sobre todo el Poder Judicial. Y entonces sí hay que hacer que el método científico de la toma de la decisión judicial esté muy claro, preciso y que nos digan en las sentencias cuál fue ese método. Jerome Frank es famoso por haber reducido una sentencia de 62 páginas que nadie pensaba que se podía reducir a una página, a una página. Y hoy estamos luchando también en México por hacer que las sentencias sean breves, claras, sencillas, accesibles al gran público. Bien, pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Ya no les consumimos más su tiempo esta mañana, pero me da mucho gusto que hayamos podido compartir en este tema. Y nos vemos el viernes a las 8 de la mañana
el tema de pensamiento crítico y política, vamos a aprovechar para ejercer nuestro pensamiento crítico en torno a las propuestas de reforma constitucional. ¿De acuerdo? Déjenme nada más recuperarlas bien y les envío en el curso del día de hoy, les vamos a enviar las 3 iniciativas y las discutimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Buen día. Hasta luego. Sí, hasta luego. Nos vemos. Tomo una foto rapidísima. Pongan buen rostro, por favor. Sí. Y nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Adiós.